Hombres maternales siempre ha habido hombres maternales y conozco un montón, pero el punto es que en este empuje a cierta feminización me parece que también lo que se pone en juego es algo del orden del propio funcionamiento del consumo, digamos. Ay, dame algo nuevo que hacer, entonces ahora me puedo convertir en el padre-madre, digamos. También hay algo de este movimiento, digamos, que tiende a que haya algo nuevo, que haya algo diferente, dame algo más, etc. Entonces, a ver, probemos. Que está absolutamente presente, y lo sabemos aquí todos los que tenemos analizantes, que está absolutamente presente, digamos, hay que probar algo nuevo, qué es lo nuevo, sí, cómo se hace, cool. Y de algún modo tiene que ver con poder habitar algo de esa condición, de una cierta feminización que vía lo materno en realidad no pone en juego nada. Pero ¿qué pone en juego eso? Pero a mí me parece bien interesante en la declaración del congresista Rosas, ¿no es cierto? Es que hay algo casi de lo irrelevante en la homosexualidad femenina. O sea, es decir, no es tocable. Y me parece bien importante, ¿no es cierto?, entender desde mi punto de vista que, claro, se puede compartir la maternidad, ¿no es cierto?, en tanto ejercicio fálico de lo femenino. Eso se puede compartir. Claro, eso no afecta. Lo que es interesante, ¿no es cierto?, es acceder, por ejemplo, al ejercicio polimorfo perverso de la estructura infantil, ¿no es cierto?, que no es tocada en esa maternidad idealizada, ¿no?, donde el padre hace las tareas de cambiar, etc. Pero lo que no aparece, lo que está afuera, es la estructura femenina, el SDA tachado, cómo ejerce ese sujeto, digamos, esa sexualidad, cómo conceptualizamos, según la propuesta de Freud, a ese sujeto en una sexualidad distinta a la fálica. Es decir, no se pervierte lo femenino, se repudia. Claro. O sea, ni siquiera se toca. Asusta. No, pero es que ni siquiera aparece, es como, en el discurso es como, de eso no vamos a hablar, o sea, no es relevante. Es como, vamos a discutir sobre... Claro, no se entiende y no se hace. Y no, pero ni siquiera aparece. Esa es la sensación. Entonces, el ejercicio fálico, ¿no es cierto?, sí es un lugar común entre padre y madre. Sí. Pero... Claro, habría que tocarle la puerta al congresista Rosa y decirle: soy una mujer homosexual, estoy sufriendo, vengo a traerte mi sufrimiento, ¿no es cierto? Y probablemente ahí sí algo de su propia división acontecería, digamos, claro. ¿no es cierto? Lo que yo me preguntaba en relación a estos padres maternalizados, obviamente el padre que cuida, ama, protege a sus hijos es en principio una figura del padre ideal y es algo que se espera que haga un padre, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y que una mujer que si siente que tiene a su lado un hombre que la ayuda a cuidar a sus hijos, que la sostiene mientras se hace cargo de los hijos, que es realmente una tarea ardua, está aliviada gracias a la presencia de ese hombre. Lo que me pregunto en algunos casos es si estos hombres que se jactan, los que se jactan, no estoy hablando de estos hombres que genuinamente aman a su mujer, sus hijos, su familia, sino de estos que se jactan de ser maternales, si en esos hombres hay un verdadero amor a la mujer. O sea, hay más bien una actitud seductora que pudiera ser incluso impostada, o sea, una seducción hecha para varios y que no necesariamente implica que ame a su mujer, que la respete y que le dé lugar en la familia, sino que compite con ella. Lo hace para descalificarla. Hay una rivalidad. Entonces, lo que aparece como amor, en realidad es odio.
hay un plus, ¿no? Eso. Sí, Y también puede obligar ser a que los haya, hijos puede ser apropiarse también de los hijos. Ahora Claro, sí, hay una- apropiarse de los exacto. hijos es Como cierto. objeto fálico. Tal vez, También, pero como bienes de pero la que- familia, claro, claro. pero Sí, no una solamente apropiación. eso, ¿Por qué? digamos. Perdón, Laura, ¿por qué, como tú decías, Ángela, por qué solo las mujeres serán las dueñas de los hijos como ha sido Exactamente. tradicionalmente? Exactamente. ¿No? Sí, entonces Y es, en las claro, parejas que se separan, Sí. uno ve en esta Exacto. época mucho más claramente la lucha encarnizada de dividirse a los hijos Sí. y de mecharse por los Claro, hijos como y que el hijo propiedades, y sí. que el hijo muy rápidamente sepa Cierto. por qué el papá Claro. se separó, la mamá, y es ¿ves? una cosa. Que eso no es amor a la Bueno, mujer y a la eso, madre. eso lo podemos pensar Sí. a partir de lo que Lacan dice en las notas sobre el niño. Donde Lacan dice que si una madre constituye a su hijo como un objeto de goce, es una de las perversiones maternas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, estas madres que constituyen a sus hijos en objetos de goce y que gozan del modo como gozan con ellos, pueden precisamente ahí sí llamar a una cierta rivalidad del lado del padre que quiere obtener algo de ese goce porque no se quiere quedar afuera de esa operación. Es posible que haya algo de eso y en tanto si hay algo del orden de, Pero no solo como de operación, ello. no en todos los casos creo que sea solo No reacción. estoy diciendo en todos casos, digo, podríamos pensar en también. algunos de los casos que hay algo precisamente de este modo de gozar de una madre, del niño como un objeto de su satisfacción tan preciada, que pueda llamar precisamente. Insisto en pensar esta época como la época ávida de conocer nuevas satisfacciones, por eso hablamos de que es una época de adicciones constantes y permanentes. Entonces, algo de esa satisfacción tal vez pueda llamar mucho la atención de algunos hombres en posición de rivalidad, tal vez, por el falito hijo, digamos, ¿no? Ahora, lo de la chica esta que corre hasta de mi carrera, o sea, claro, ahí podemos decir que eso ya está dividido, ¿no? O sea, que por un lado, lo que contaba la misma chica, ¿no? Que si bien hubo este pata que le dijo, sal de mi carrera, había muchos tipos que decían, ah, es una chica, y se sonreían, y les parecía bacán que estuviera corriendo, ¿no? Entonces, digamos que la asunción de la mujer del falo es algo que está dividido en la época, ¿no? Pero claro, lo que decías tú es cierto, ¿no? Lo que decía Eugenio, que el ese atachado es lo que queda fuera de ambos discursos, que eso no está, eso no ingresa, ¿no? No ingresa. Y entonces, pero Todo lo entonces, contrario, la cuestión se es pensar eso, esa forclusión. Es una forclusión, porque ese es el término de Lacan, forclusión. Esa forclusión es simplemente así, es constitutiva de cualquier lenguaje, constitutiva de cualquier orden simbólico, es así. ¿El S de atachados? Sí, Sí, es continuo. o sea, entonces es, No se puede decir. o sea, no es como que hay que quejarse demasiado, o sea, porque si es así, estamos diciendo que el S atachado es la forclusión, que lo femenino es lo forcluido. Entonces, ya no hay nada más que hacer sobre ese tema. No, que se la simplificaste linda. A ver, explica más, pues. Pero ¿por qué no hay nada más que hacer sobre eso? Si precisamente constituir algo de eso implica poder obtener algo de un real en lo simbólico. Es lo que también dice Poder Lacan. soportar eso. Y también el hecho de estar advertido de algún modo que hay algo de eso que escapa, o sea, que no entra dentro de la operación de lo simbólico, salvo que haya un análisis llevado a su final, etcétera, etcétera, no implica que algo de eso no se manifieste y que ese tipo de manifestaciones tengan que tener un cierto lugar. Y sabemos que siempre en la historia de la humanidad, las manifestaciones por ese lado, desde las místicas quemadas en la hoguera,
¿no es cierto? Algo de ese modo de unirse en el cuerpo con ese Dios, con ese vacío, soportando ese vacío, importantísimo en la operación mística, fue perseguido precisamente por el orden eclesiástico y fueron quemadas todas en hoguera, No, y las brujas también. ¿no? Etcétera, etcétera. Los magos también, etcétera, ¿no? O sea, algo del orden de aquello que de algún modo roza esta forclusión constitutiva del orden simbólico, no implica que no tenga precisamente pequeños vestigios de ese real que, sin embargo, está, y se ataca como se ataca, y se intenta suprimir como se intenta suprimir, ¿no es cierto? Entonces no es que, bueno, quedémonos tranquilos, porque como hay una forclusión en el orden simbólico que tiene que ver con, claro, mi pregunta va con eso, que, entonces ya, no cuenta el tema. Claro, pero a lo que voy es a que elabores esto, ¿no? O sea, conocemos una posición de qué es el feminismo del tener. ¿Podrías tú dar un par de ejemplos de otra relación con ese atachado que, si bien es forcluido, da otro tipo de relación que da otra manera de hacer el feminismo? ¿Podrías tú...? El feminismo. Y probablemente, O sea, que es posible da un que... ejemplo, o más bien... Y uno puede leer algunas cosas de Lencieux, por ejemplo, y Lacan es claro cuando dice que para poder pensar algo de esto, la operación donde hay que pensarla es la escritura, ¿no es cierto? Y uno puede leer algunas de las cuestiones de Lencieux cuando se pregunta algo del orden de la mujer para incluirlo, aunque sea en la posibilidad del vacío, en la posibilidad del agujero, etcétera, etcétera, que uno podría decir. Lo que quiero decir es lo siguiente, que cuando Julia Kristeva escribe Tiempo de Mujeres, Sí. hace la periodización, ¿no? Hay ese feminismo de la igualdad, ¿no? Claro, que es la vida de las naciones, ¿no? Es el gran feminismo, digamos así. Y hay el feminismo de los años 80, que es un retorno a Freud, que es la diferencia femenina, ¿no? La diferencia femenina. Entonces ahí estaría Freud, Lacan, psicoanalistas, escritores, artistas, etc. Ahora, pero eso es un grupo reducido, o sea, un grupo bien reducido. O sea, mi pregunta es cómo podría entrar eso en la vida de las naciones. Porque si tú me dices en la escritura, bacán, o sea, o en la experiencia mística, bueno, está bien, pero ¿de qué manera eso podría modificar la sociedad en la que vivimos? Hay algo que es del orden de lo real, en cualquiera de los modos que lo queramos pensar, como lo contingente, el acontecimiento, lo imposible, lo que insiste sin poder ser suprimido, sin poder ser, eliminado, lo sintomático mismo, todo eso que tiene que ver con lo real, que sin embargo intenta ser soslayado, evadido, Tachado. suprimido de manera patente, con el ejemplo que puso Ángela, pero creo que hay muchas otras maneras, todas estas reparticiones, hay un intento también creo que en casi cualquiera de los ejemplos que hemos puesto, en todos los temas de los que hemos hablado hoy, desde el punto de vista de la ideología contemporánea, hay siempre un intento de suprimir ese real que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, lo imposible, lo contingente, lo sintomático, que es eso que insiste en poder claro, pero a mí o sea, lo que me parece bien importante de lo que Juan Carlos está diciendo es, o sea, digamos, cómo teorizamos el lazo social desde lo femenino, que es complicado, ¿no es cierto? Desde lo real. Desde lo real, ¿no es cierto? Y la pregunta me parece pertinente, interesante, ¿no es cierto? Es esto mismo, es lo que en última instancia Lacan dice, como no hay relación sexual que tiene que ver con la diferencia, con lo no, con lo que no puede ser del todo representado. Y hay algo que no puede ser íntegramente representado y en consecuencia, puesto que comprender es dominar,
no puede ser íntegramente dominado. Sí, claro. Hay, por ejemplo, en la Sí, clínica... pero de todas maneras, digamos, me parece interesante la pregunta, pero lo que me parece interesante también es no llevar la pregunta a la pretensión de un universal, porque entonces hacemos la misma operación ideológica, digamos. Hay que poder permanecer con la pregunta sin entrar en un régimen universal, en una generalización o en una definición, digamos. Esto se manifiesta por otros márgenes, de otra manera, y que esto esté presente en el lazo social, al menos es tarea de los psicoanalistas. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué modo esto hace el lazo social? Esto hace el lazo social del lado de la escucha de un analista que es capaz de poder ayudar y acompañar a alguien a que descubra algo de su propia singularidad y que esa singularidad no requiera ser nombrada en términos de una ideología que pretende un universal. Entonces, no, pero o sea, entonces en ese caso, lo que estamos conversando es algo que se quedaría simplemente en la escucha psicoanalítica y que no sale de allí. eso es un lazo social. El discurso no, analítico es un discurso. Es un discurso. Y hace el lazo claro, social. pero digamos que es un discurso... Pero el discurso amoroso hace algo también con lo femenino. Claro. A pesar de que esta época ha dejado, digamos, lo escuchamos, lo sentimos, que el amor ha pasado a ser también transacciones, ha pasado a ser un consumo, pero el encuentro entre un hombre y una mujer puede permitir en ese encuentro que este hombre, por amor, permita esta aparición de que ella sea otra para sí misma y se toque algo de esto que es imposible, que no se entiende y esa relación hace un vínculo, hace un lazo entre ellos, por ejemplo, y algo de eso pero se puede... pero a mí también me parece que hoy hay signos, ¿no es cierto?, en la cultura, ¿no? Por ejemplo, en las bisexualidades. O sea, por ejemplo, una paciente joven que ha tenido una pareja, digamos, ella está colocada en una posición femenina y su anterior pareja ha sido mujer y la actual es hombre. Y lo interesante, digamos, por lo menos de la clínica actual, es que el discurso está hecho sobre la base de lo que tú dices, sobre la base del amor. Es decir, se habla no de la diferencia en la elección de objeto, sino se habla del amor. O sea, es decir, cómo se estructura el amor en su singularidad en el encuentro, en ese caso, con un hombre y con una mujer, sin necesidad de, digamos, de implantar el discurso normativo, ¿no? Para hacer el lazo social, ¿no? Es decir, que si hay algo, ¿no es cierto?, interesante del orden del amor, que puede estar incluyendo en parte algo de esa contingencia, de esa cosa femenina que está ahí, ¿no es cierto?, para agujerear, ¿no es cierto?, los discursos estándares, los discursos evangelistas o los cristianos radicales que están haciendo lo mismo que los musulmanes radicales, ¿no? La familia es así, el hombre es así, la mujer es así, esto se hace así, se instala, digamos, una regulación que, digamos, hoy en día en la clínica, digamos, por lo menos desde el psicoanálisis lacaniano, es fundamental, ¿no? Que es introducir, digamos, el elemento de la particularidad en la estructura del negocio. Por ejemplo, ¿no? si tanto en el del acontecimiento como en la lógica de los mundos de Badiou, como habla del acontecimiento modifica lo que es imposible, es posible, viene como una verdad que no se dice una vez por todas, que entra en un proceso azaroso, y hay una formalización de lo que es un acontecimiento y lo que es un proceso de verdad, y entonces ahí vienen ciertas cosas que dice Badiou que de alguna manera sirven a los movimientos políticos, ¿no? O sea, que son prácticas, ¿no? Que son bastante abiertas, pero que son bastante prácticas con respecto al movimiento político, ¿no? Como por ejemplo de que se tiene que abandonar el modelo militar y que el modelo del partido político tiene que ser la creación artística y que el partido vanguardista que hay los políticos profesionales que dirigen a la masa tienen que abandonarse, lo cual no significa simplemente la gran multitud, sino que debe haber otro tipo de organización. O sea, hay una búsqueda
eso no está cerrado, pero digamos que hay algo que dirige en esa dirección y es algo que es un discurso que puede, digamos, de alguna manera afectar la época, ¿no? O sea, porque da ciertas cuestiones prácticas, a eso me refiero yo, o sea, de pensar... ¿Tiene que ver con lo real? Claro, pues por eso, es así, en ese sentido tiene que ver con lo femenino y el proceso de verdad tiene el signo de lo femenino en Badiou. Ajá, Entonces, pero la otra cosa el importante genérico. me parece con lo femenino es que tiene que ver con tolerar la alteridad radical, lo que es radicalmente otro, radicalmente distinto. Y la sociedad contemporánea, eso me hace recordaba, claro, repudia lo distinto, repudia la alteridad, Claro. pero lo hace ¿cómo? O sea, lo hace de una manera, aparentemente no, porque aparentemente todo es múltiple y todo lo múltiple es Y todo soportado, tolerado, tolerancia, ¿no? tolerancia. Y hay aparentemente una gran tolerancia, pero lo que no se observa, lo que no es tan evidente en esta aparente tolerancia, es que la ideología contemporánea ha colocado, como decía De Sal en un artículo que leímos recientemente, tiene una nueva moral, según la cual el bien supremo es uno mismo. O sea, eso no es lazo social. Tolerar esa diferencia, pero considerar que el bien supremo eres tú mismo, que tú debes buscar tu felicidad, que toda tu felicidad depende de ti y de solamente ti, y que la relación con el otro, en la medida en que obstaculiza Tu satisfacción. tu interés por ti mismo, tu ocupación por ti mismo, sí, efectivamente, que hagas lo que quieras cuando tú quieras. La presencia del otro te impide que hagas lo que quieras cuando tú quieras. Y en ese sentido, el tú, decía él ahí, el tú es siempre un obstáculo y en ese sentido atenta contra el amor. O sea, aparentemente hay amor, respeto y tolerancia, pero es mentira, porque en el fondo mi deber primero es mi propia felicidad. Tienes que ser feliz, tienes derecho a ser feliz y además debes ser feliz. O sea, debes ocuparte de ti mismo, nuevamente. de ti mismo en primer lugar.